Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que hayan escuchado, que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy. Siempre a la hora de hacer el anuncio, no sé, pero siempre me voy con la parte esa de escuchado en lugar de escoger. Es un gusto que nuevamente estén aquí con nosotros. Esto es Citas Ciegas, el podcast de Oracle de BACR. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Julián Tadeo Rivera de El Salvador, líder del grupo de usuarios de Java de El Salvador. Y desde ya, Julián, bueno, Tadeo, creo que es la forma más comúnmente como te llaman. Sí, Exacto, sí. te doy la bienvenida y tus primeras palabras para la gente que nos escucha el día de hoy. Bueno, tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Soy Tadeo Rivera y soy, ¿cómo se llama? Miembro de la comunidad de usuarios Java de El Salvador. Soy el líder del HU. Bueno, soy así un gran amante de las tecnologías basadas en la máquina virtual de Java, ¿verdad? También del open source y del software libre y del Linux. Y en general todo lo que sea tecnología siempre me encanta, ¿verdad? Y voy a estar acá platicando un rato con ustedes. Eh, Tadeo, vamos a ver, vamos a hacerlo un poco, como siempre le digo a la gente, esto es algo entre amigos, como si estuviéramos en familia. Si bien cierto, es nuestra primera vez que estamos conversando ya en forma Ujú. directa, fuera de el primer contacto que tuvimos, pero la idea de este podcast es que podamos estar más cerca de aquellas personas que están a cargo de todas estas distintas organizaciones a lo largo de la región latinoamericana y que por temas de pandemia no ha sido posible tenerlos cerca en eventos personales. Entonces, queremos dar a conocer a las personas que están dentro detrás de estas organizaciones, como he comentado. Y quisiéramos conocer un poquito más de vos. Tengo entendido que sos de Soyapango, de El Salvador. ¿Es correcto? Sí, 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 Ok. soy de aquí de la ciudad de Soyapango, que está al este de la capital de aquí de San Salvador, ¿va? Y como bueno, Soyapango no tiene muy buena fama, digamos así, en nuestro país, pero sí, aquí está una de las principales universidades del país, ¿verdad? Y más que todo, una de las basadas en tecnología, ¿verdad? Entonces, y yo de hecho ahí estudié. Y acá he vivido un montón de tiempo, aunque soy originario del occidente del país, de la ciudad de Santa Ana, y, pero vine pequeño acá a vivir acá a Soyapango, ¿verdad? Ujú. Sí, Como de 4 años, creo. precisamente, Tadeo, ¿cómo fueron esos primeros años de vida? ¿Cómo fue, cómo era Tadeo? ¿Era un niño, eh, como decimos en algunos lugares en Centroamérica, era un niño tequioso, era un niño alegre, era un niño juguetón, travieso? ¿Cómo era Tadeo en sus primeros años de vida? Bueno, fíjate que era algo calmado, casi siempre he sido así, calmado, digamos, más que todo, sí, o sea, quizás de lo que de pequeño, o sea, fíjate que mi familia, no, mi abuelita, la mamá de mi mamá, era profesora, ¿va? Entonces, o sea, me he criado así entre un montón de profesores, para ser sincero, ¿va? Entonces siempre me ha gustado mucho el estudio, así en general, ¿verdad? Y desde primer grado, o sea, siempre me ha gustado estudiar y no he sido muy deportista que se diga, ¿va? Pero sí, o sea, en general estudiar y jugar, ¿verdad? Y cómo se llama, y acá antes era, digamos, era en estas colonias donde yo vivía desde pequeño, era bien tranquilo, ¿cómo se llama el ambiente? O sea, era bien de familias así, de gente trabajadora prácticamente, ¿va? Y entonces era bien alegre el ambiente, bien seguro, de hecho. A pesar de que estábamos en la guerra en ese entonces, ¿va? Pero era bien seguro, pues, o sea, y sí, se desarrollaba todo con normalidad y sin tanto problema, digamos, ¿va? Ujú. Estamos hablando de qué, en qué época, Tadeo. Fíjate que eso tuvo que haber sido, yo soy del 76, o sea que eso tuvo que haber sido por ahí por el 80 más o menos, por el año 1980, por ahí más o menos, fue la época que mi papá y mi mamá decidieron trasladarse para la capital, ¿verdad? Porque estábamos viviendo en Santa Ana originalmente, ya nací en Santa Ana, yo y mi hermano, ¿verdad? Entonces de ahí éramos dos hermanos, mis papás, nos trasladamos como en los 80 para acá, ¿verdad? Y desde entonces aquí, de hecho, he retornado a la casa de mis papás. Ahorita estoy viendo la casa de mis papás, ¿verdad? Y sí, así es que ha sido. O sea, tenemos casi 40 años, creo, un poquito más de vivir por acá.
Ajá. Ujú. Y de aquella época en que se mueven ustedes de Santa Ana a San Salvador, ¿qué recuerdas? ¿Alguna experiencia, como te dices, vivías en una época en donde El Salvador estaba envuelto en una guerra civil? ¿Y qué recuerdas? ¿Alguna experiencia que te acuerdes, sea bonita o sea fea? Porque no todas las experiencias generalmente son bonitas. Hay algunas experiencias que realmente lo Fíjate marcan a que, uno como algo malo, pero te dejan como una experiencia de vida para la posterioridad. ¿Qué recuerdas de esa época? fíjate que lo más duro, o sea, digamos, nosotros desde el 80 hasta el 89 no hubo mayor problema, digamos, o sea, era bien tranquilo, a pesar de que en la capital sí, digamos, en las zonas universitarias o en las zonas donde había movimientos sociales, digamos, ahí sí era un poco la Guardia Nacional o la Policía Nacional, digamos, o sea, a la gente, pues sí, a la gente que estaba metida en esos movimientos sociales las violentaban y todo. Pero en las épocas así, en las colonias alrededor de la capital, o sea, era una vida normal todavía, digamos, en ese sentido de, pues sí, de que vos podías salir a la calle y jugabas pelota con tus amigos en la calle y tranquilo y no te pasaba nada. Pero eso, digamos, en la zona, más que todo en la capital, ¿verdad? Pero y en el resto del país, o sea, en el interior del país sí era duro. Y nosotros sí nos afectó hasta el 89, para serte sincero, ¿verdad? En el 89 se dio una ofensiva y ahí sí nos invadieron por acá, ¿verdad? Entonces vino, o sea, no sé, y la historia cuenta que venían de una fiesta, la gente de la guerrilla, ¿verdad? Y se metieron, ¿verdad? Eso que es de los más representativos que vivimos acá, ¿verdad? Que se metieron acá a las colonias y cómo se llama, y bueno, y el ejército los empezó a sacar y se armó el relajo, como dicen, ¿verdad? Y pasamos encerrados por lo menos 2 semanas o 3 semanas casi, ¿verdad? En las casas. Y esa fue la parte más dura para nosotros y que de hecho y la finalización, ¿verdad? Porque en el 92 fue que acabó la guerra. Y entonces, pues sí, o sea, se veía casos difíciles, pues, porque la colonia justo abajo de la colonia donde nosotros vivimos, ahí fue que se metieron totalmente, o sea, venían los guerrilleros y se metían en todas las casas, ¿verdad? Atravesaban todas las paredes, picaban las paredes entre casas, ¿verdad? Y ahí se metían. Nosotros a nuestra colonia no alcanzaron a llegar, ¿verdad? O sea, andaban desorientadas las personas estas, ¿verdad? Pero sí, el ejército se metió con todo en esa colonia de abajo. Nosotros escuchábamos, o sea, los helicópteros que descargaban las balas y todo, ¿verdad? O sea, eso era terrible realmente, ¿verdad? Incluso todavía un montón de jóvenes de esa época, o sea, todavía, digamos, había que escuchábamos de esas petardos así, esos de Navidad, ¿verdad? Entonces la gente quedaba asustada todavía, o sea, estaba hablando, eso fue como en noviembre más o menos del 89, ¿verdad? En diciembre, que ya fue la Navidad, o sea, la gente se asustaba cuando la gente tiraba cohetes, pensaban que volvía la guerra o algo por el estilo. Quizás eso es lo que de las cosas más impactantes, quizás, digo yo, de la niñez mía. Es probable que eso. Sí, Ajá. porque estamos hablando que aproximadamente en el 90 ya tenías alrededor de 14 años, ya estabas, Sí, más o menos. Ujú. básicamente ya casi ya eras un adolescente y estaba en una Sí, época donde tenías más sentido de conocimiento de las situaciones que estaba pasando. Nos sí, cuentas que al puro principio eras muy dedicado a la parte del estudio y que no eras sí. muy amigo de hacer deportes y demás. ¿Ya desde pequeña, desde poca edad, empezaste a tener algún tipo de tendencia hacia temas relacionados con la tecnología o qué era lo que más te interesaba en aquellos días? Fíjate que siempre o sea, desde pequeño estuve bien relacionado con cosas de ingeniería, ¿va? Porque, o sea, me gustaba un montón todo lo que era de armar y desarmar, ¿va? O sea, las experiencias que tuve primero, o sea, con aquella electrónica barata que venía de Japón o de China, ¿va? De los relojes aquellos Casio y los relojes Acasio, ¿va? Que eran unos relojes así como de bien de bajo precio. Y mi mamá me compraba, yo los desarmaba, los veía cómo funcionaban. Eso ahí fue mis primeras experiencias con cosas de computación, por decirlo así, ¿va? Y ya después que tuvimos la oportunidad de que mi madre viajó a Estados Unidos, ¿va? Con mi hermano menor ella tenía un primo allá que era estudiante de computación en alguna universidad allá de California, ¿va? Entonces, él le vendió a un precio bien barato una computadora de aquellas que eran de marca Commodore, ¿va? Commodore Big 20 se llamaba. Era una computadora realmente para juegos, ¿va? O sea, vos la conectabas al televisor
Y pues, o sea, fue la primera computadora que nosotros tuvimos, o sea, nosotros nos pusimos locos, pues, o sea, eso estoy hablando como por el 82, creo, más o menos. ¿Y cómo se llama? Y pues, y no solo eso, o sea, era la computadora, pero como el primo de mi mamá era bien aplicado, era un joven bien estudioso, tenía todos los libros y manuales en inglés de esa computadora, o sea, tuvimos todos los libros, ¿va? Nosotros no sabíamos inglés en esa época, pues, pero mi madre siempre le ha gustado el idioma inglés, ¿va? Como ella pudo, a puro diccionario, empezó a traducir algunas cosas y nos enseñó cómo traducir, ¿va? Y entonces empezamos nosotros a buscar en los libros, o sea, aprender, pues. El primer lenguaje que aprendí creo que fue Basic, o alguna especie de Basic que tenía el Big 20, me acuerdo. Y entonces, lógicamente, pues sí, como no sabíamos muy bien el idioma, ¿verdad? Traducíamos lo que nos interesaba. Y ahí fue que comenzamos, digamos, bueno, ahí hice mi primer programa, mi Hola Mundo, que tuvo que haber sido en esa Big 20, por un programita de esos de 10, print no sé qué cosa, 20 tal cosa, go to no sé qué, y todas esas cosas, ¿va? Y esa fue la primera computadora, y ahí recuerdo de que teníamos también eran como una especie de cartuchos, ¿va? Que vos le metías en la parte de atrás a la computadora y ahí podía guardar, ¿verdad? Y aparte tenías los cartuchos de juegos, ahí tenía, o sea, un amigo casualmente tenía, como estaban de moda esas computadoras por esa época, al menos en Estados Unidos, y a familiares, o sea, como El Salvador siempre ha tenido un montón de gente que ha migrado para Estados Unidos, entonces a otro amigo también de aquí cercano tenía una de esas computadoras y le habían regalado cartuchos de juegos, intercambiábamos los cartuchos y ahí jugábamos Pac-Man o aquel juego de ping-pong, ¿verdad? Y encontramos en los libros esos, encontramos algunas versiones del juego de Pac-Man que estaba ahí, o sea, en código, o sea, ahí estaba el código, o sea, para que vos lo digitaras. El problema era que nosotros no sabíamos cómo guardar en el aparato que utilizaban, que era un cassette de esos cassettes normales de música o parecido, a magnético, y eso se le conectaba a la Big 20, ¿va? Entonces ahí vos tenías que digitar algún comando, pero nosotros no sabíamos, ¿va? Y ahí se podía guardar la información. Entonces, yo me acuerdo haber digitado un programa pequeñito de un Pac-Man así medio artesanal que venía ahí. ¿Y cómo se llama? Pero no, o sea, pasó mi hermano que venía corriendo de jugar fútbol y se arrancó el cable de la conexión y lógicamente se perdió el programa, ¿va? Ya no lo terminé de digitar, ¿va? Ya había estado todo el día digitando y ya cuando llegó, pues ni modo, ¿va? Ese recuerdo. Y lo usábamos también de piano porque tenía la posibilidad tenía un sintetizador pequeñito, la computadora. Y entonces habían unos programitas cortos para hacerlo piano. Y bueno, esa ya fue la primera interacción así directa con una computadora. De ahí los relojes que te mencionaba. Y de ahí toda cosa que cayera electrónica que comenzó a caer, ¿va? Televisores, el Betamax, el VHS, o sea, nosotros los travesábamos. O sea, pues en esta familia somos tres hermanos, ¿va? Entonces mi otro hermano es ingeniero también. Y mi otro hermano también siempre le ha gustado la tecnología. Entonces cosa que caía, cosa que veíamos o la desarmábamos o la volvíamos a armar. Entonces, siempre estuvimos así en ese trámite, digamos. Ujú. Te voy a refrescar un poquito la mente, porque dicho sea de paso, la primera máquina donde yo también empecé a travesear fue una Commodore y Ujú. el sistema operativo con el cual boteaba la Commodore era el GW Basic. Como tú dices, era una especie de Ajá. Basic. Basic, sí, sí. Entonces uno montaba los cassettes, como te dices, y empezaba, y entonces uno le tenía que decir a través del comando load, y uno cargaba el programa, y luego le daba run, y todo el tema y demás. A ver, nos dices, me imagino que en alguna ocasión de todos esos desastres que hicieron, como dices tú, de que cada vez que llegaba algo de tecnología lo desarmabas y demás, ¿en algún momento desarmaste algo que tu mamá o tu papá se enojara de tal manera que te llegaran a regañar por haber hecho eso? ¿Te acuerdas de alguna experiencia de ese tipo? Pues fíjate que así, o sea, porque mi hermano, como es ingeniero electrónico, vaya desde pequeño le gustaba eso y entonces era bien detallista para armar todo. Entonces, como trabajábamos juntos, o sea, digamos que no arruinamos nada que yo recuerde, ¿va? Lo único que sí nos experimentamos para con las medicinas del botiquín de mi mamá, ¿va? Que hacíamos veneno para los insectos y cosas así, ¿va? Pero eso sí nos regañaban, ¿va? Pero además no recuerdo que no, o sea, sí. Ok, pasemos un poco y avancemos un poquito en la edad. Nos dices más o menos tenías 16 años cuando estábamos
14 años cuando estaban con el tema de de la la guerra guerra. civil y demás. ¿Cómo es esa fase? Porque estamos todavía en medio de lo que era la educación secundaria. Sí. Todavía faltaba algunos años para llegar a la universidad, pero en ese proceso, ¿qué era lo que visualizabas en ese momento? ¿Qué pensabas que ibas a hacer con tu vida antes de llegar a la universidad? ¿O ya de alguna otra manera ya habías empezado a establecer o a crear un camino ya fijo para llegar y decir, no, yo quiero ir a la universidad y quiero ser ingeniero en sistemas? ¿Qué era lo que pensabas en aquel momento? Pues la verdad es que quiero ver, vaya, estamos hablando, o sea, digamos, por la secundaria, digamos, del 94 para abajo, más o menos. O sea, sí ya tenía un montón de interés en cosas, más que todo en ciencias puras, ¿va? O sea, ciencias puras, siempre me gustó un montón la matemática y la física. La matemática la dejé un montón y más me concentré en la ciencia física. Saqué un bachillerato en física y matemática. Como por el 93 fue que recibí unos entrenamientos de matemática para competir en Olimpiadas de Matemática aquí para representar al país, ¿va? Entonces, no nos fue tan bien, ¿va? Porque realmente no, o sea, como nos decían nuestros compañeros de Latinoamérica en general, la matemática que nosotros estudiábamos en los colegios, ya sea de séptimo a noveno grado o en bachillerato, era bien pobre, así que en El Salvador en general, ¿va? Entonces, matemática vieja, así nos dijo unos compañeros de Puerto Rico, incluso unos compañeros de Costa Rica, me acuerdo que andaban en esa Olimpiada. Yo tuve la oportunidad de ir a la Olimpiada de Iberoamericana de Matemáticas en el 94. Cuando estaba ya casi terminando el bachillerato, fuimos allá a Fortaleza, a Brasil, ¿va? Ceará. Y entonces eso es lo que nos dieron una gran arrastrada, lógicamente, ¿va? Porque no éramos muy buenos, o sea, más sin embargo, fuimos cuatro. Uno de los compañeros, sí, él es matemático de carrera, es doctor en matemática y estuvo de pasante en Stanford y ahorita creo que está, no sé si en Utah, según recuerdo. Él sí se dedicó a la matemática, los otros, yo me hice ingeniero, otro compañero se hizo ingeniero, el otro es médico y, o sea, y así va, se hicieron expertos cada quien en su cosa, ¿va? Pero fue una buena experiencia, digamos, ve, o sea, prácticamente me centré en eso, un tiempo en matemáticas, o sea, estoy hablando como desde séptimo grado hasta bachillerato en matemática. Después, ya cambié para la parte esta de ciencias físicas, o sea, fui profesor de ciencias físicas, más que todo de las áreas más básicas, iniciales, que lo que le llamamos acá física uno, física 2. Y, o sea, me metí en esa área un tiempo y paralelamente fue que comencé también con lo de internet, ¿va? Es decir, pero eso ya fue un poco más adelante en la universidad, o sea, es decir, la verdad es que yo no soy informático de carrera, hasta dentro tal vez de unos 7 meses que voy a obtener ya mi maestría en cosa de redes, ¿va? Que estoy terminando, pero realmente en mi grado, así en pregrado, sí estudié ingeniería mecánica, ¿va? Y cómo se llama, y paralelamente fue que me empecé a agarrar un gran cariño por internet, o sea, esa onda me atrapó, o sea, la primera vez que me conecté a internet, de ahí ya no, nunca me pude salir, pues, ¿verdad? Entonces eso creo que ha sido como, no sé, entre 94 y 95 más o menos, me imagino, que nosotros ahorrábamos así colones para poder comprar una tarjeta para poder pegarnos a internet, ¿verdad? Y Eh, eh, entonces así hacíamos. es que esto es un tema importante, Tadeo, porque, a ver, recordemos que la carrera de ingeniería de sistemas es una carrera, si bien es cierto, no es una carrera tan joven, tiene ya sus años, pero en Latinoamérica tuvo un desarrollo muy especial y todavía en Centroamérica llegó muy tarde, digamos que ese formato de tener una carrera en la parte de sistemas. Y muchos de la gente que estaba en esta carrera en la década de los 70s y 80s, muchos no eran informáticos, eran de otras profesiones y que de alguna otra manera por sus conocimientos se iban poco a poco se iban metiendo dentro del mundo de la tecnología. Con las tarjetas perforadas, con la parte de aquellas mecanizadas que llamaron en algún momento el proceso de pasar de las máquinas que eran meramente con tarjeteros y demás, a pasar ya a métodos de almacenamiento
eh, eh, a medios de almacenamiento Ya magnético. Ujú. magnético. Gracias. Magnético, sí. Estaba pensando y entonces se me fue la idea. Entonces, no es nada extraño de que uno que esté en ese momento y que uno no haya desarrollado destrezas previamente de forma directa. Me dices que después es que se da esa visión, porque entonces empiezas siendo profesor de física y después, pero ya tenías de alguna otra manera, al hecho de ser profesor, ya tenías a cierta vocación por el tema de compartir conocimiento y de Sí, enseñar. eso sí, pero yo creo que eso es de familia, fíjate, o sea, es decir, porque como te comento, mi abuelita fue profesora, él fue profesora de kindergarten, tengo la hermana de mi abuelita, ella fue profesora de la escuela normal, ¿cómo se llama?, de allá de Guatemala, o sea, incluso recibió premios en educación ahí en Guatemala, y ella es salvadoreña, pero siempre se dedicó a la docencia, o sea, y hay un montón, y varios profesores en la familia. Mi mami también fue profesora de religión también, y en general, o sea, siempre nos gustó eso. O sea, para nosotros siempre fue bien natural compartir conocimiento, o sea, sí, sin egoísmo, pues, sino que compartirlo. ¿Va? Y cómo se llama, y así nos criamos, veamos, o sea, siempre así, que compartiendo el conocimiento primero con mis hermanos y luego ya con los amigos y con la familia y con los vecinos. ¿Verdad? Yo me acuerdo que siempre le daba clase a mis vecinitos de matemática, de física, o de cualquier cosa de ciencia. Ahí venían y, digamos, yo ya había hecho, digamos, ya tenía experiencia y ya les resolvía tareas de ellos. Y en esa época ni siquiera teníamos acceso así. O sea, hasta era difícil conseguir libros aquí en El Salvador en general, ¿va? A menos que fueras a una biblioteca pública o a la Universidad Nacional. ¿Va? Y entonces así, a puro rebuscándose entre todos los vecinos, sacando los libros que habían usado, ya se hacían las tareas, se aprendían las cosas que se iban a aprender, ¿va? Y ya se compartía, digamos, ¿va? Y al inicio de cosas de ciencia, ¿va? Ya después de otras áreas. ¿Va? Sí, y ahora que recuerdo, ya quizás, o sea, como no tan cronológico, pero recuerdo que en octavo grado, no sé cómo fue que el colegio en el que nosotros estudiamos consiguió unas computadoras, ¿va? Y montaron el primer centro de cómputo del colegio, porque el colegio este es un colegio religioso, ¿va? Entonces se emigró, digamos, de la capital y se vino para Soyapango, ¿va? Porque recibieron una donación de países amigos, ¿va? Y construyeron lo que le conocen acá como la ciudad de la Don Bosco, acá en Soyapango, ¿va? Que es una institución salesiana enorme, ¿va? O sea, tiene el colegio, tiene la iglesia, el oratorio, la universidad, hoy tiene gimnasio, hoy hasta kinder tienen, ¿va? Y es una onda enorme, ¿va? Entonces, y me acuerdo que consiguieron el centro de cómputo y ahí fue que empezaron a dar cursos de computación. Eso fue como en octavo grado, tuvo que haber sido en el 90, tuvo que haber sido eso, creo yo. Sí, ver 89, 90, por ahí. Y ahí fue que ya empezamos a usar los disquetes, digamos, ve, y me acuerdo que nos enseñaron el GW Basic, pero ya sobre dos, ve, y enseñaron una base de datos, el DBase creo que era, y Lotus 123, y ahí aprendimos, digamos, como la ofimática así medio arcaica que estaba en esa época, la aprendimos ahí, me acuerdo, que te daban un como cartoncito de operador junior de computadora, se llamaba eso. Y Vamos a entonces, ver, algo así. entonces, vamos a ver en qué momento es que das el giro y ya propiamente empiezas con la parte de tecnología, porque durante un tiempo trabajas como profesor en física, pero en qué momento de tu vida es que empiezas a inclinarte un poco más hacia el área o a involucrarte con temas de tecnología. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo dar ese Ajá. giro? Vaya, como te comento, así haciendo una cronología súper rápida, vaya, me sacamos el operador junior de computadoras con mi hermano, ¿va? Porque mi hermano siempre fue mi compañero, aunque mi hermano es un año menor que yo. Por algún motivo, no sé cómo nos venimos juntos desde preparatoria hasta terminar la universidad juntos, ¿va? Solo que él en su carrera y yo en la mía, ¿va? Pero entonces, digamos, sacamos ese curso de operador en computadoras y luego sacamos el bachillerato en física y matemática. Te prometo que los conocimientos de ese curso, más los conocimientos que me dieron en tercer año de bachillerato de programación por lotes, de esa programación Bash de MS2, todavía los uso y de eso me sirvió para aprender Bash ya de Linux. Va, entonces, digamos, llegamos a esa etapa, de ahí
obtuvimos una beca, yo obtuve una beca y también mi hermano, y para estudiar ingeniería, ¿va? Entonces empecé a estudiar ingeniería mecánica. Daba la oportunidad, como sobraba un poquito de dinero de la beca, inscribí la parte del técnico en mecánica, ingeniería mecánica en la mañana y las materias complementarias de ingeniería en la tarde. O sea que estaba llevando dos carreras al mismo tiempo. Todo eso lo hice del 95 al 2001, creo que. Entonces ahí, paralela a las dos carreras, entonces, digamos, llegó un punto que en la ingeniería mecánica había una materia introductoria a la programación. Ahí creo que fue el giro, ¿verdad? Nos daban lenguaje C. Y entonces había que presentar un proyecto, algún programa era de cierre de la asignatura, ¿verdad? Y entonces yo ya para esa fecha, yo llevé esa asignatura de programación uno, la llevé, quizás estaba en tercer año de la carrera, algo así, de ingeniería mecánica. Y entonces cayó que había que hacer un proyecto. Y yo dije, pero yo qué voy a hacer, o sea, yo no quiero hacer un proyectito así de Hola Mundo o alguna cosita así, yo quiero hacer algo chivo, dije. Entonces había visto ya termodinámica, en la ingeniería mecánica había visto termodinámica. Y yo, o sea, como siempre he tenido, yo siempre realmente me considero una persona que no me gusta repetir cosas, ¿va? Entonces, estábamos con esos problemas de caldera, ¿verdad? De lo que son la parte esta de termodinámica, y entonces estábamos ocupando lo que eran las tablas de vapor de agua, se llaman, ¿verdad? Que es un montón de tablas así en físico, en papel, ¿verdad? Que vos decías, vaya, si yo tengo tal temperatura y tal presión, ¿cuáles son los valores de todos los cocientes del agua, digamos? O sea, que el CP, el CB, que el K, que no sé qué, son variables que utilizas para hacer cálculos termodinámicos, ¿va? Entonces eso fue lo que programé. Entonces programé lo más que pude, ¿va? O sea, estimé, hice ahí medio interpolaciones y ya saqué, ingresé alguna parte de las tablas de vapor en un programa en C. Pero entonces como pues sí, era consola, ¿por qué no nos habían enseñado interfaces gráficas de usuario? Entonces dije yo, pues yo no quiero presentarlo así tan simple. Dije. Entonces quisiera alguna forma gráfica, dije yo, bonita, que yo pueda de alguna manera dibujar alguna interfaz que vaya, aunque sea ahí mi nombre y el de mi compañero, éramos en pareja, lo estaba haciendo con un compañero, un vecinito que, o sea, que él iba antes que yo en la carrera, pero que nos encontramos ahí porque así es el destino. Y entonces hicimos el proyecto, ¿va? Y me dice mi vecino, mira, me dice, fíjate que con lo de internet, mi primo, él está haciendo páginas web, me dice. Ah, qué chivo, le digo. Y como el primo de él era, pues sí, es compañero de infancia aquí no de la colonia, pero sí venía a verlos a este vecino. Y le digo, ya, pues voy a ir a hablar con aquel, ¿va? Entonces me voy un domingo así a aprender HTML, 15 lecciones de HTML, así. Una tarde de domingo, me explicó aquel, que aquel ya sabía. Y vaya, y hice una paginita web, ¿verdad? Y ahí puse eran como 3 ejecutables, creo que era uno para dependiendo de cómo entrabas para las tablas de vapor, si entrabas con temperatura, con presión o las variables que tenía, había hecho varios programitas así, varios Excel. Entonces los colgué ahí con links y eso, no sé si en un disquete lo entregamos o no me acuerdo cómo fue, pero así fue, o sea, entonces ahí ya cuando aprendí HTML y entonces ya medio estaba también un poco metido en internet, entonces ya ahí sí ya se vino mi amor por la internet y por la web en general, ¿va? Ahí sí era irreversible, eso fue irreversible totalmente, porque ya después ya, no te voy a decir que salí tan mal en el CUN de la ingeniería mecánica, ¿va? Pero sí, o sea, mi prioridad era aprender todo lo que pudiera más que todo de internet, de todo, del manejo de internet, de lo que de los servidores, que de la programación, que todo lo más que pudiera absorber, ¿va? Y a mi carrera pasó a un segundo plano, o sea, en el sentido de que me interesaba salir graduado porque tenía beca y no quería pagarlo, pues sí, todo lo que ya me habían dado, ¿va? Entonces, pero sí terminé la ingeniería mecánica, no terminé tan mal, va, pero ya mi prioridad era la computación en general, va, la computación y la tecnología. Entonces, algo así fue que el giro, ¿va? Entonces, como esa asignatura, ese profesor, o sea, nos incentivó a aprender el lenguaje de programación en sí y era muy bueno el profesor, entonces eso te inspira más, ¿va? Entonces nos inspiró y así fue que ya entré en este mundo, ¿va? Y ya lo demás ya, pues, después como las páginas web eran muy sencillas, decía yo, quería hacer que hicieran cosas que no comúnmente hacían. Empecé a aprender JavaScript, ¿va?
pero de ahí JavaScript no era suficiente y no sé cómo alguien me dio un libro de Java, de Apples de Java o algo por el estilo, no sé si era un libro, un folleto o algo. Y ahí ya comencé con Java y de ahí ya no para uno, pues porque siempre hay más curiosidad y así va. Entonces algo así fue la historia. Entonces de ahí paralelamente de mi ingeniería, me gradué del técnico de mecánica, ¿va? Empecé a dar clases en el técnico de mecánica como instructor, ¿va? Y a la par, o sea, como tenía amigos que también eran amigos que con los que entramos en el 94, digamos, como técnicos, ¿va? Varios, ¿verdad? Que estaban estudiando, ellos sí estudiaban ingeniería, técnico de ingeniería en computación. Y como pues sí, o sea, me gustaba juntarme bastante con ellos. Y entonces les absorbí todo lo que pude, o sea, así, o sea, como una esponja, todo lo que ellos decían, o sea, decían tal cosa, de ahí en internet o buscar en la biblioteca, aprender más lo que más pudiera de lo que decían los compañeros que estaban estudiando. Y de ahí que tuve amigos que eran, en esa época que nos hicimos profesores, en el 99 nos graduamos del técnico varios, ¿va? Varios de computación, varios de mecánica, varios de electrónica, ¿va? Y entramos como instructores a ayudar a dar clases en el centro de transferencia de tecnología ahí de la Universidad Don Bosco, ¿va? Entonces ahí, y ahí éramos, o sea, éramos una comunidad, bueno, creo que fue una de las primeras comunidades en las que participé, porque, o sea, éramos bien hermanos todos, ¿va? Entonces, compartíamos conocimiento, digamos que yo quería hacer un circuito, íbamos donde el especialista de circuitos de nosotros, ¿va? Que queríamos hacer un programa, el que sabía de computación, que si algo de mecánica íbamos al taller de mecánica, que si no sabíamos soldar algo íbamos donde el soldador y así va. Y entonces ahí fue que una compañera, recuerdo, que era instructora de lenguaje, creo que era Visual C++, era en ese entonces. Entonces me dijo, mira, ayúdame, me dijo, vaya. Entonces me metí con ella, vaya. Y ayúdame a hacer guías, ayúdame a calificar, ayúdame a ayudarle a la gente en los laboratorios. Y ahí me fui metiendo. Ya después, o sea, me asignaron ya mi primera asignatura, ya que era de algoritmos y cosas así, de lógica para programas. Y me fui metiendo más, ¿va? Y de ahí cuando me fui orientando más a aplicaciones web, ¿va? Que eso creo que era lo que estaba en esa época. De hecho, mi primer trabajo que tuve ni siquiera, o sea, en el área de ingeniería, creo que fue de cosas de programación en Perl, creo yo, en un servidor Red Hat con Apache y con Postgres, creo que era. Y entonces ya ahí como lo inevitable, ¿verdad? Si te metías en el mundo de Internet y ya un poquito ya por el 99, uno de los compañeros que era profesor, no sé cómo se dio cuenta de Linux y ahí fue otro boom, ¿verdad? Mi hermano fue que él fue como mi profesor de Linux prácticamente, ¿verdad? Porque él se metió, como él estaba estudiando ingeniería electrónica, se metió en eso y él estaba remando también, haciendo deporte y le daban una beca deportiva, entonces tenía un poquito de dinero como para comprar tecnología. Y entonces logró ir a Estados Unidos y compró dos distribuciones, el Red Hat y compró un SUSE, ¿va? Debido a que, pues sí, o sea, descargar eso acá con las conexiones de aquí de El Salvador, o sea, era casi imposible, ¿va? Entonces, no sé si fue que mi mamá trajo esas distribuciones de Estados Unidos, de California, o él fue a California y las trajo, no recuerdo muy bien. Y compró extra hardware para mejorar la computadora, que ya teníamos una computadora de esas de 100 MHz, ¿va? Y, vaya, y ahí fue que empezamos a jugar con eso, o sea, yo me metí con SUSE y aquel se metió con Red Hat, y empezamos a travesear eso, pero horriblemente así. O sea, amanecíamos, o sea, estudiando, o sea, y así fue que nos metimos en lo de Linux, pues, o sea, y ahí paralelo también los estudios de Java y todo eso, pues. Ujú. En qué momento es que sale lo del grupo de usuarios Java de El Salvador? ¿Cómo es que se da ese Fíjate, paso adelante a nivel de la comunidad y quiénes fueron las personas que estuvieron involucrados inicialmente en esto? fíjate que es que realmente nosotros somos relativamente nuevos, pero así la historia como más o menos real, digamos, de lo que pasó fue, yo recuerdo que en la Universidad Católica Centroamericana, la UCA, de aquí de El Salvador, ¿ve? Ahí fue que empezaron un muchacho que por problemas económicos, o sea, hizo su empresa, no sé cómo fue, y cómo se llama, y pues sí, empezó a capturar así programadores, de gente que ya está estudiando licenciatura en computación,
y empezaron a aprender Java. Ese fue como el movimiento aislado. De ahí, por otro lado, nosotros en el tecnológico de la Don Bosco, yo comencé a hacer mis experimentos con aplicaciones web, digamos, había un kit de Sun Microsystem, me acuerdo que era para hacer Servlet, JCP, era la primera versión como antes de Tomcat, creo que era. Y entonces ahí empezamos a fregar, ¿verdad? Y ya empezó, quitamos una materia de Microsoft, digamos, como programación 3 del técnico, y yo me animé a dar Java, ¿verdad? O sea, tenía cero experiencia en eso, o sea, es decir, solo empírica o solo viendo cosas en internet, ¿verdad? O con la documentación de Song, ¿verdad? Y di la primera programación 3 en Java, y de ahí entonces, de ahí eso ya no paró, ¿verdad? Empezó a hacer más gente a agarrar ánimo de estudiar eso, ¿verdad? Pero pero sí, el primer esfuerzo así de lo que sería el HUC de El Salvador, sí creo que fue un amigo que hoy es líder de la comunidad de Google aquí en El Salvador, que se llama Oscar Salguero. Él fue el que fundó el primer HUC, ¿va? Que no sé cuánta gente hubieron. O sea, él sí lo que hizo fue que lo registró en la página de Son de HUCs, que había, puche, que eso tuvo que haber sido quizás cercano por ahí abajo del 99, por ahí quizás tuvo que andar, ¿va? Y entonces ahí fue que supuestamente surgió. Esa fue la primera, como la primera aproximación. ¿Va? No sé, realmente no he platicado con Oscar para saber exactamente qué es lo que pasó ahí, pero sí, él y algunos de sus amigos probablemente estuvieron. ¿Va? Y yo, siendo de la comunidad de usuarios Linux de El Salvador, ahí también yo le empecé a meter a Java y empecé a evangelizar a varias gente, ¿va? De que usaran Java, pero no, o sea, la verdad es que a los Linuxeros casi nunca les gusta Java, ¿va? Pero pues poco, ¿va? Pero sí, varios agarramos o sea, más que todo, exalumnos míos del técnico fueron los que comenzamos, que éramos un grupito como de unos 6 programadores, que eso, digamos, podría ser como el inicio del grupo. Eso tuvo que haber sido allá como por, no sé, 2005, 2000, entre 2005 y 2006, por ahí, ¿va? Pero de ahí, o sea, no, nunca, nunca nos dijimos nosotros somos grupo de usuarios Java El Salvador, ni nada, sino que eso así, que compartíamos conocimiento de Java y todo eso. Fue hasta el año pasado, allá en la pandemia, fue de que en un esfuerzo así, que bueno, yo siempre seguí de cerca un poquito a nuestros amigos de Guatemala, ¿verdad? Que de hecho yo los considero los padrinos del HUC de El Salvador, ¿verdad? Porque digamos, yo vine de Estados Unidos, yo estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo, ¿va? Como 6 años, ¿va? Entonces regresé acá y pues sí quería volverme a meter ya en la jugada de la tecnología, o sea, local, o relacionarme con gente que está haciendo tecnología acá otra vez, ¿va? Y no sé cómo surgió la oportunidad de que ellos estaban haciendo, no sé si era el Java Day o algo así, tuvo que haber sido como en el 2019 quizás o 2018, 2018 creo, fíjate. Y entonces fui a ese evento de ellos. Ya vine ya con un montón de ánimos y todo de formar el Juga Cava. Y ya, pero fue realmente hasta el año pasado, en julio creo que fue, que cómo se llama, de que organizamos ya el primer, cómo se llama, evento del HUG, ¿verdad? Con mi novia que se llama Jessica, ¿verdad? Y cómo se llama, que también es parte del HUB, ¿verdad? Que ella es más que todo nuestra asesora de publicidad y todo eso. Y ahí se montó el primer evento y después ya en diciembre que participamos con el J-Conference ya de Centroamérica. O sea que estamos medio nuevos, pues digamos, o sea, sí, en el esfuerzo más reciente que se ha tenido. Ajá. Y de esta experiencia de haber montado el grupo de usuarios o haberlo organizado nuevamente ahora en medio de la pandemia y demás, y a final del año, como dices, que participan en este evento, ¿qué rescatas de todo este esfuerzo que has hecho o que hicieron durante esa fase del año pasado? O sea, ¿cómo fue ese compartir con el resto de organizadores de grupos de usuarios de la región, como dices? Tengo entendido que en ese estuvieron gente de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, eh, Panamá. Panamá, y ¿quién más está por ahí? No sé si... Creo que solo estuvo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá. Ajá. Sí, sí, porque el de Costa Rica todavía no, el grupo de No usuarios de estaba Costa Rica todavía. tenía años, hace muchos años se creó, pero luego se dejó de lado y ahora Cristian Gómez retomó el año pasado
el grupo y ahora es Ah, el o que está a sea que cargo. ustedes sí ya estuvieron mucho antes, entonces me Sí, imagino, como contás, ajá. sí, de hecho, que tengo el grupo de usuarios de Java de Costa Rica viene más o menos por ahí del 2009, creo, 2008 por ahí. Pero como te digo, hubo Ah, un ya. tiempo, desapareció y ahora hay nuevas personas que están a cargo de eso. Entonces, de esta experiencia, ¿cómo fue ese compartir con el resto de gente de la región centroamericana? ¿Qué rescatas de esa experiencia en ese evento a final del año pasado? Pues la verdad de que una gran experiencia, pues, o sea, porque yo personalmente casi solo eventos pequeños, ¿verdad? Organizamos, ¿verdad? O sea, es decir, y ese fue mi primer evento así grande, ya como organizador, ¿verdad? Y colaborador, ¿verdad? Y pues sí, porque fue muy bien organizado y yo siento que fue un gran éxito, o sea, a pesar de que estábamos, o sea, online, ¿verdad? Y, o sea, es decir, es que se trajo gente tan buenísima que dio conferencias de tantos lugares del mundo y que, o sea, solo lo más cercano que yo he estado es ¿cómo se llama? El antiguo, ¿cómo se llama? La conferencia de Java en California, en San Francisco, ¿va? O sea, es lo más cercano a lo que parecido a lo que he estado, pues, ¿va? Y sí, o sea, súper experiencia, ¿verdad? Y aparte que, pero sí, los compañeros de Nicaragua y de Guatemala, o sea, ellos, o sea, han montado cosas muy grandes y están muy bien relacionados con, o sea, te estoy hablando internacionalmente, así con Estados Unidos y Europa, bastante, ¿verdad? Entonces, súper chivo, pues, o sea, este, pues sí, poder colaborar, o sea, aunque sea un poquito, ¿verdad? O sea, es decir, dado que tanto que recibimos, digamos, nosotros así profesionalmente, digamos, de tanta comunidad y de tanto proyecto de software libre y todo eso, ¿verdad? Y de compañías que ayudan, digamos, a desarrollar la tecnología. Entonces, o sea, y ya de primera mano, o sea, pues sí, convivir con gente que hace esas cosas, ¿verdad? Entonces es súper nice, ¿verdad? Ujú. Ok, en este podcast hemos tenido a gente como Vile de Barcelona, como a Gómez de Madrid, tuvimos a Elton de Coruña, a Aresti que está con la gente de Francia y la gente de Bilbao. Y luego, bueno, recién tuvimos a Omar también de Nicaragua y hemos tenido a Giovanni de Barranquilla. A ver, yo siempre les hago la misma pregunta a todos. Eh, Tadeo, en tu caso de esta experiencia que me dices que tuvieron al final, ¿tuviste la oportunidad de poder compartir con alguna figura de esas que dijiste, mira, en algún momento me gustaría poder compartir con ella, con esa persona, intercambiar algún tipo de criterio, aunque sea saludarnos y demás? ¿Hay alguna de esas personas de las que tú dices que estuvieron presentes con las que tuviste algún tipo de experiencia de ese tipo? Sí, ¿cómo se llama? O sea, tuve la oportunidad, no sé quién fue, yo creo que fue este muchacho, creo que es del HUC de Barcelona, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, fíjate, por el handle de Twitter creo que me acuerdo. Fue, bueno, Jonathan, estuve en las conferencias de Jonathan y estuve el Ajá. otro compañero de Jonathan, que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Que es muy bueno, que explicó algo de, no sé, de algoritmos, unos algoritmos bien interesantes para la parte de testing. Pues, o sea, yo solo lo había visto, pues sí, lo que comparten ellos en Twitter o en sus blogs o en todo eso, pues sí, es súper interesante, o sea, estar ya de primera mano ayudando ahí, aunque sea a moderar, pues, ve, y ver, o sea, y decir, pucha, o sea, son unos titanes, pues, ¿verdad? Entonces dice, bueno, qué chivo, pues, súper interesante la experiencia. ¿Qué viene de ahora en adelante para el grupo de usuarios de El Salvador, eh, Tadeo? Estamos todavía pendientes de la última fase de este año, todavía en una pandemia y también muy retardados con todo el proceso de vacunación y demás en nuestra región latinoamericana y que es muy probable que todavía vayamos a tener inconvenientes para el próximo año para asistir a eventos donde haya presencia que tengamos eventos presenciales. Sí, ¿Qué tienen a futuro con el grupo de usuarios de El Salvador? ¿Qué es lo que viene para ustedes?
Fíjate que ahorita lo que intentamos hacer, o sea, es, pues sí, ¿cómo se llama? Relacionarnos más con las universidades, porque hay varias universidades que las hemos un poquito, quizás por el mismo tiempo, ¿verdad? De la mayoría de los organizadores, de llevar las conferencias a algunas universidades, digamos, del oriente del país y del occidente, ¿verdad? Que eso sí, sí lo hemos querido hacer, porque hay gente que está muy interesada en aprender todo esto de la tecnología, de la máquina virtual de Java, ¿verdad? Y pues sí, no le hemos dedicado tanto tiempo. Entonces eso quizás sería lo que tenemos de plan es lo que queda del año, ¿verdad? Llevar o organizar algún tipo de evento en estas universidades. Yo, pues sí, o sea, con el apoyo de la universidad más que todo, ¿verdad? Pero quizás todavía virtual, ¿verdad? Porque ahorita, hasta hace poco que comencé yo, digamos, ya a ir a, ¿cómo se llama? Digamos, a la universidad ya en físico, digamos, lo que te comento que estoy estudiando, pero no es algo así, digamos, que se hacen todas las jornadas educativas, sino que algunas universidades van unos días presencial, cuando hay práctica, y el resto, cuando es teoría, van ya remoto, por ejemplo. Entonces, ese es como el plan más que todo, ¿verdad? O sea, intentar llevar un evento, digamos, y que ayuden a organizar compañeros que están metidos dentro de las universidades del Oriente y del Occidente porque hay interés, pues, ¿verdad? Y hay comunicación ya y eso es lo que estamos planeando hacer, fíjate. ¿Te ves, Tadeo, te ves con el grupo de usuarios de Java de El Salvador asistiendo a representar el grupo en algún evento ya, como hablamos de grandes ligas en los Estados Unidos y demás? ¿Te ves dando una charla en los Estados Unidos? ¿Qué es lo qué es lo que piensas que podría venir a mediano plazo para ti y para tus compañeros del grupo de usuarios? Fíjate que tenemos bastantes buenos elementos y sí, quizá yo sí me quisiera animar ya a dar una conferencia en inglés, ¿verdad? Pero, o sea, la verdad es que he estado súper ocupado pues sí, no me he preparado, pues, ¿verdad? Pero tengo un montón de temas interesantes que, más que todo, como casi siempre, digamos, en el trabajo tenés que aprender cosas, ¿verdad? Entonces esas cosas que he aprendido quisiera darlas ya en alguna conferencia, ¿verdad? Y cómo se llama, y también eso a nivel tecnológico, pero también hay otras áreas que nadie las toca, digamos, y que son de tecnología y que son de algunas habilidades, digamos, que vos aprendes regularmente, eso que le llaman habilidades blandas, ¿verdad? Que a veces sirve también, digamos, en lo que son los proyectos de tecnología, ¿verdad? Y entonces ahí tengo algunas ideas también, ¿verdad? Que estaba intentando ver si las organizo. Primero la daría en español y ya después luego, ya digamos, ¿cómo se llama? Intentar darle en inglés, ¿verdad? Lástima que ya no pude postular ahorita, habían unas conferencias, ¿verdad? Unos call for paper de A de Brasil, ¿verdad? Que eran en inglés las conferencias. Ahí hubiera sido un buen fogueo, pero ya no logré inscribirme. Sí. Ok, Tadeo. Bueno, como digo a la gente, generalmente cuando se pone a hablar, no se da cuenta, pero conforme va avanzando y además el reloj nos va indicando de que casi nos vamos acercando ya a una hora de estar conversando. Eh, a ver, Tadeo, dentro de todas las situaciones, yo siempre le digo a la gente, cuando vamos cerrando nuestras charlas, eh, dentro de lo que es el entorno hoy en día en El Salvador, con toda la situación política, social que se maneja y demás, eh, no sé, tengo entendido, ahorita estás con el grupo Tecuan, eso es, creo que es un Sí, proyecto el propio, Grupo ¿verdad? Tecuan es mi empresa. Sí, es mi Exacto. empresa. O sea, es decir, estamos haciendo algunos proyectos de tecnología. Tenemos un par de clientes, ¿verdad? Y cómo se llama. Sí, o sea, realmente relacionado con Java también, ¿verdad? Pero también con otras áreas, ¿verdad? O sea, de consultoría, ¿verdad? Y ahorita también, o sea, aparte de eso, también sí tengo también ahorita estamos ya casi por entregar un proyecto de tecnología también, se desarrolló también en Java, ¿verdad? Y que es para una entidad de gobierno, ¿verdad? Aquí en El Salvador, un proyecto bastante grande, ¿verdad? Y que comprende, ¿cómo se llama? Registrar, así, para registrar información de las personas naturales acá en El Salvador, ¿verdad? Más que todo en las gestiones esas de nacimiento, de matrimonios, de divorcios, de defunciones y cosas por el estilo como un registro, ¿verdad? Que es el que ocupan comúnmente las alcaldías y que el gobierno está pensando lanzarlo, digamos, para que
o sea, para poder darle la oportunidad a algunas municipalidades que son pobres, digamos, y que no tienen los recursos tecnológicos como para poder tener un sistema de ese tipo, que lo puedan consumir vía internet, digamos. ¿Ve? Entonces, en eso es lo que se está terminando ahorita y es también, bueno, es desarrollado con microservicios, con Quarkus y se ha publicado en Kubernetes y utilizando Oracle Linux, o sea, hemos montado también un clúster de Kubernetes on-premise con Oracle Linux, un montón de cosas interesantes, ¿va? Y que esas cosas tal vez, o sea, sería bueno que probablemente alguna de esas conferencias que voy a dar posteriormente va a tratar de alguna de esas cosas, ¿va? Y, Ajá. y pues eso. Te decía lo siguiente, venía más o menos la parte de introducción esta de que te indicaba de tu país, de la parte social y demás, y de que sos empresario. Entonces, la pregunta va por este rumbo, Tadeo. ¿Qué consejo le podríamos dar a aquellas personas que en este momento tienen tal vez pensado enrumbarse en un proyecto de ser emprendedor en un negocio? ¿Y qué tan difícil es y qué cosas debo yo de tener en consideración que, que, que pueden ser vitales para poder seguir adelante? Porque no todos los proyectos desde la primera vez las pega uno. A veces Sí. se cae uno, dos o tres veces y hay que levantarse para volver otra vez hasta lograr obtener el éxito o alcanzar las metas que uno andaba buscando. ¿Qué consejo les puedes dar a esas personas que están en ese momento, en esa etapa de llegar y decir, me animo, no me animo crear mi propia compañía, a crear un nuevo proyecto y salirse un poquito de esa zona de confort que podría ser significativamente el estar trabajando para una empresa y obteniendo un salario? Pues ahí, o sea, fíjate que lo más viable, digamos, o sea, es sí, lo que yo le recomiendo a la mayoría de gente, ¿va? Es primero, o sea, pues sí, aprovechar el tiempo, ¿va? Y cómo se llama, y si estás trabajando para alguien, o sea, eso no necesariamente es malo, ¿va? Digamos, vos trabajás para una empresa y tanto salario y todo, pues, pero paralelamente, o sea, tratar de dar como algo más, ¿va? Para personalmente, es decir, y una forma muy buena de iniciar, digamos, a veces y que uno no cree, son los proyectos open source, digamos, es decir, metete un proyecto open source o desarrolla algún proyecto open source que solvente alguna necesidad que tiene algún amigo, algún familiar, te va a dar la idea más o menos para poder hacer algo. ¿Va? La otra cosa también que es muy buena para entrar, digamos, ya como emprendedor, ¿va? Es, o sea, ubicarte, digamos, en plataformas, digamos, de consultoría online, ¿va? De alguna manera. Ahí vas a poder, o sea, digamos, ver o experimentar qué es en qué en qué áreas podrías ayudar o servir, ¿va? De ahí otra cosa que está súper descuidada y que todo, bueno, y hasta yo estoy un poco descuidado ahorita, es la parte del inglés, ¿va? O sea, el inglés es súper importante porque te abre otras puertas, ¿va? Y esas, digamos, las pocas empresas de tecnología aquí en El Salvador que les está yendo bien, o sea, es porque están trabajando tecnología y internacionales, digamos, por alguna u otra plataforma de esas ¿cómo se llama? De freelance o algo por el estilo, ¿verdad? O algún contacto directo, ¿verdad? Entonces, casi siempre las compañías de tecnología que están bien acá en El Salvador le están trabajando Estados Unidos o Alemania o Europa en general, ¿verdad? Y entonces, esa es como la forma, fíjate, porque localmente el mercado local, o sea, a veces ya como que ya está bien tomado, digamos, ¿verdad? Y entonces, y esa sería una forma buena de entrar, digamos, o sea, ofreciendo, ya sea inicialmente, digamos, si no tenés un producto, sería tu servicio profesional, pues, ¿verdad? O de consultoría online. Y a medida vos vas viendo de que ya no vas a dar abasto, porque eso siempre así pasa, vos comenzás con un proyecto para algún cliente internacional y después quieren otra cosa y a vos ya solo ya no aguantás, ¿va? Entonces tenés que irte apoyando en alguien más. Cuando venís a sentir, o sea, tenés que mejor, o sea, hacerla una sociedad, digamos, y ya legal y todo, ¿verdad? Porque a eso nos ha pasado a varios, o sea, porque llegas a un punto de que ya, o sea, no te van a tomar en cuenta si vos no tenés un papeleo de una empresa y cosas por el estilo. ¿Va?
Y así ha sido, como te comento, hay varias empresas así que aquí en El Salvador que incluso ni siquiera tienen una oficina física. Y más con lo de la pandemia, hasta cerraron las oficinas algunas y solo puro virtual, o sea, se comunican, ¿va? Y lógicamente declaran fisco y todo lo demás, ¿va? Pero la gente ya está más remota y todo, ¿va? Y viendo clientes internacionales, ¿va? Sí. A nivel nacional, ajá, Esto ha sido fíjate, muy bueno porque ajá, inclusive, como les digo yo a la gente, hay un concepto que se maneja de que ahora con la pandemia nos ayudó a acelerar posiblemente, en algunos casos dicen en 5 años, hay gente que habla de 10, yo creo que ya es exagerar mucho, pero creo que sí nos adelantamos unos 5 años aproximadamente en llegar y adaptarnos a lo que yo llamo una oficina global, donde ya no hay barreras, no hay límites físicos y básicamente vos trabajás para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero como dices, aquí lo importante es que necesito comunicarme con esas personas y la única manera de hacerlo es a través del idioma, en este caso, de cada uno de los posibles clientes que uno tenga. Y entonces, el idioma siempre ha sido, creo que uno de los principales factores que tenemos en Centroamérica como para poder sobresalir en el mundo, porque técnicamente somos muy buenos. No hace falta, eh, no hace falta demostrarlo, ya lo hemos demostrado. Centroamérica ha sido básicamente el patio de tecnología de países como El Salvador, como los Estados Unidos. Y entonces creo que ya ahí ya estábamos habituados, pero ahora más bien creo que lo que está pasando es que nos estamos animando a llegar y decir, ¿para qué le voy a seguir trabajando a alguien en los Estados Unidos cuando yo podría tomar esos proyectos porque tengo el conocimiento, tengo la capacidad y tengo gente alrededor que me puede apoyar y mejor hagámoslo de forma directa? Yo creo que eso es parte de lo bonito que nos trajo la pandemia, ¿no? sí, exactamente eso, o sea, de que ya, digamos, o sea, vos trabajar directamente ya con un cliente, no con un intermediario, sino que directo, ¿va? Eso es muy... Y, o sea, y ahí tal vez podrían ir los esfuerzos así ya, digamos, de personales o ya de los gobiernos, lo que sea, ¿va? De que sí, intentar llevar un poco más desde, o sea, en la educación, pues, o sea, intentar llevar a los niños, digamos, ya con bilingües, por ejemplo, el español y el inglés, porque es que si ya no sabes eso, o sea, pues sí, sos como un ignorante digital ya, o sea, porque ahorita no solo saber internet, no solo saber tecnología, sino que va a saber idiomas, ¿verdad? Porque ayuda un montón, o sea, para poder ayudar a servir, ¿verdad? Para poder servir en general. Entonces es bien necesario eso. Ujú. Bueno, Tadeo, desde el puro principio nos dijiste que sos una persona muy tranquila. De hecho, conversar contigo es sumamente, o sea, hay un ambiente muy tranquilo, no sos una persona así como muy eufórica a la hora de conversar y Sí. demás. Pero yo siempre cerramos nuestras charlas con esta pregunta. ¿Existe alguna frase que Tadeo dice que puede ser innombrable, generalmente en cualquier otro lado, pero que hoy podríamos hacerla nombrable? ¿Qué dice Tadeo cuando llega y comete un error, cuando mete las patas y, como digo yo, la cagué? Mierda, la cagué. Ajá. ¿Cuál es esa frase con la cual Tadeo a veces llega y se descarga cuando comete un error o alguna situación? Pues fíjate que, vaya, así comenzó, esa frase, digamos, es así, que más común la utilizo así con mis amigos, digamos, o tal vez con las personas que bien cercanas que estoy trabajando, ¿verdad? Que pues sí, te salió mal algo, ¿verdad? Digamos, algún proyecto o estabas haciendo alguna carga de datos, alguna cosa así, y ocurrió alguna cosa lamentable, entonces decimos así, vale, pero ahí no me vas a poner pito, pero dice así, vale verga la vida, diciendo así. Incluso hasta hemos puesto siglas, así que ponemos pero ni siquiera con la V, sino que B de burro, ¿va? Y entonces sustituimos todas esas B y ¿cómo se llama? Y vida también con B de burro, o sea, así como que, puchica, es un desastre, ¿va? Y entonces así, esa quizás sería una de las frases que cuando sí, ni modo, ya pasó todo, pues la decimos, ¿verdad? Ujú.
Bueno, de verdad, muchas gracias por haber sacado tu tiempo para estar compartiendo un rato con nosotros, con las comunidades de toda la región latinoamericana. Por dicha, hemos ido poco a poco alcanzando no solamente nuestra región, sino, como te digo, tenemos gente en España también que nos sigue. Y entonces, yo creo que es muy bonito para la gente que lo está tomando. Muchos de ellos me han dicho de que mientras están trabajando, están escuchando el podcast y están escuchando la vida de esas personas que en algún momento han conocido, porque muchas veces no se puede compartir esto con todo el mundo y entonces es una forma de conocernos. Y ojalá que esto sea el preámbulo para que cuando volvamos otra vez a los eventos en persona, ya podamos tener una relación mucho más amena. Yo creo que toda la gente que está involucrada en este tipo de comunidades de usuarios de tecnología o de lo que sea, generalmente hay mucha camaradería entre ellos cuando se conocen físicamente. O sea, posiblemente la próxima vez que nos veamos, Tadeo, en algún evento, tal vez ya no vamos a ser extraños, ya nos vamos a conocer un poquito mejor y se va a sentir uno más cercano a la persona. Y esa es la idea de esto. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros y nada más te dejo a ti el, el despedir el programa y algún mensaje que quieras dejarle a la gente que nos escuche. Bueno, o sea, sí, gracias, Ronald, por la oportunidad, ¿verdad? Y a todos los amigos que nos van a escuchar, ¿verdad? Pues, gracias por escuchar el podcast de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu podcast, Ronald, a todo esto? Se llama Citas ciegas. Es una Citas cita Ciegas. ciegas y casi esas citas ciegas, ¿verdad? Sí, o veo, sí, pues entonces gracias por escuchar el podcast de Citas Ciegas, ¿verdad? Y bueno, y así para tal vez algunos compañeros que van iniciando en tecnología, pues, o sea, estudien, ¿verdad? Estudien, pregunten, relaciónense y métanse a los proyectos open source, ¿verdad? Ayuden, colaboren en cualquier tarea, que eso es muy bueno para aprender, ¿verdad? Y como dicen, la mejor forma de aprender es haciendo, ¿verdad? O sea, hagan, deshagan, hagan, ¿verdad? Equivóquense. O sea, el camino, digamos, de esto así es, o sea, es equivocarse, mejorar, ¿verdad? Relaciónense con los mejores si quieren ser los mejores también, ¿verdad? Eso es muy bueno. O sea, sigan a los mejores porque los mejores siempre andan pensando en cosas más arriba de lo que ustedes están viendo. Eso les va a ayudar a progresar en tecnología. Ujú. Decía un profesor mío de esos que te dejan huella, no hay preguntas tontas, solo tontos que no pregunten. ¿De acuerdo con esa afirmación? Sí, sí. Aló. Ujú.